Amén. Gracias a Dios, porque nuevamente tengo la oportunidad y el gran privilegio de acercarme a ustedes con la palabra del Señor, siempre con la finalidad y el propósito de proporcionar algo que tenga que ver con la instrucción o la enseñanza, el consejo de la palabra, y que sea útil. Desde luego, que traiga bien por ser palabra de Dios, que haga bien, que haga provecho, tanto en el aspecto positivo, me refiero en cuanto a resultados de por sí favorables, de edificación, de bendición, de aliento, de fortaleza, como un llamado, ¿verdad? Como una exhortación también para analizar, para reflexionar, para pensar acerca de las condiciones probables en las cuales pudiéramos estar en algún momento, ya sea como cristianos en lo individual o como iglesia en lo general. Bien, el tema de hoy tiene que ver con la iglesia precisamente. Y bueno, quiero compartir con ustedes situaciones en las cuales pudiera encontrarse o estar una iglesia. Y quiero tomar como base, como referencia, lo que dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 54. Desde luego, gracias por vernos y escucharnos, los que tengan así la oportunidad y los que desean así hacerlo. Gracias por hacer un espacio dentro de sus ocupaciones para escuchar esta palabra. Isaías 54, versículos del 1 al 8. Ahí están, sacando entre los versículos, entre las frases, ahí están hay cinco situaciones en las cuales se encontró inicialmente el pueblo de Israel, pero también que puedan relacionarse o aplicarse de manera ilustrativa para las condiciones probables en las cuales se pueda encontrar la iglesia del Señor. Bien, allí en Isaías 54 leemos lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, le dice Dios al pueblo de Israel, ya en este caso. Dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, le dice, pues no serás confundida, y no te avergüences,
porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamo Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento, le dice Dios al pueblo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Bien. Hay algunas figuras de la mujer ilustrando algunos hechos, algunas cosas, algunos eventos en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y dos casos particulares resaltan aquí ahora. Es el hecho de que Dios tomó la figura de una mujer para ilustrar al pueblo de Israel en el pasado. Y Dios tomó también la figura de una mujer para ilustrar a la iglesia de Jesucristo. Bien, luego entonces, con esta introducción, notamos, ¿verdad?, cómo las cosas se van dando en cuanto a, primero, en cuanto a la vida humana. ¿Por qué? Porque hay 5 situaciones probables en las cuales pudiera encontrarse o pudiera estar atravesando una mujer. Y bueno, lo primero que encontramos es su condición o estado de esterilidad. Esto era común, diría, dentro del mismo pueblo de Israel, y era una afrenta, era algo penoso, algo vergonzoso que una mujer casada no tuviera hijos. Desde los casos de, por ejemplo, Ana, ¿sí?, que al ver a Penina, como ella sí tenía hijos, y ella dijo, Dios a mí no me ha dado hijos. Más tarde, en su momento, Dios escuchó su plegaria, casi agónica, ¿verdad?, desesperada, aunque con fe, con determinación de Ana, y ella tuvo finalmente descendencia. Pero otras mujeres también vivieron esta situación, y dentro de la sociedad del pueblo de Israel, esto era algo, como decía, algo penoso, algo bastante difícil de sobrellevar, porque se supone, ¿verdad?, que al casarse una mujer, una de las cosas normales, lo más normal del mundo, decimos, es que tenga hijos. Bien, esta es la primera situación. La segunda situación probable es que la mujer se encuentre en una condición de abandono. Es decir, que también llegó a ser común, fue el quebranto del mandamiento de Dios para muchos varones o esposos en el pasado dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ya por cualquier cosa le daban carta de repudio, ¿verdad?, a la mujer, y pues esta regresaba a su casa. Ya en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo encontramos que el Señor, pues más que corregir, más que enderezar, Él retomó lo establecido originalmente cuando dijo, bueno, en un principio no fue así. Así que Dios, el Señor, allí en la persona de Jesús, concientizó a todos aquellos que pues ya querían tomar o habían tomado como excusa, una mera excusa, el repudio, el divorcio, para estar más claros, el divorcio, y separarse
de sus esposas o de sus mujeres. Bien, y bueno, una mujer abandonada así, pues en medio de la tristeza y la desolación, pues pudiera encontrarse. Pero también la afrenta por cualquier cosa, ya sea por el estatus social, ya sea por algunas otras condiciones culturales también o de intelectualidad, pero en algún momento también la mujer o alguna mujer esposa pudiera encontrarse en una condición de humillación, de afrenta por parte de su esposo, y esto pues afectar tremendamente pues para pronto la relación entre ellos, pero también afectar emocional, espiritualmente a la mujer que así recibe esa o experimenta o sufre esa humillación. Pero otra cosa también y común dentro del pueblo de Israel, ya que era un pueblo, históricamente ha sido un pueblo guerrero. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los que salían a la guerra? Bueno, los varones, decimos. Sí, los varones. Ellos salían a la guerra. Y en alguna confrontación, cual pudiera haber sido, ¿verdad?, con los asirios, con los filisteos, con otros pueblos, y hasta nuestros días, con algunas otras naciones. Bueno, ¿cuántos varones mueren en batalla? Ya no regresan a sus casas, ya no se reincorporan a sus familias y ya no cohabitan con sus esposas. Notablemente la baja en cuanto a los varones es considerable. Y muchas viudas, así lo dijo el Señor ya en los evangelios, muchas viudas había en el pueblo de Israel. Sí, recordamos aquella viuda, la viuda de Sarepta, por ejemplo, sí, que fue bendecida en grande manera por plan de Dios, por disposición divina, ¿verdad? Pero el estado de viudez, sí, ahí está, sola, desamparada. Bueno, si tuvo hijos, bien, hasta donde pudiera considerarse el respaldo o el apoyo moral, material de los hijos hacia su madre, que está en esa condición, pero esa es la cuarta situación, el estado de viudez. Hasta aquí estamos viendo la esterilidad, el abandono, la humillación y el estado de viudez. Pero qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia cuando, bueno, en una estabilidad notable y viviendo ambos, desde luego, el esposo, la esposa, ¿sí?, en medio de algunas deficiencias y limitaciones económicas, en fin, sobrellevan, van tratando de sobrellevar, de caminar juntos, de vivir en la armonía, y la mujer se siente apoyada, respaldada, ¿verdad? Feliz al lado de su marido. Bien, estas 5 condiciones entonces son factibles en la vida real, son factibles, y es probable que mujeres hayan pasado, si no una, cualquier otra situación de las que señalamos ahora. Pero volviendo al caso del pueblo de Israel, bien, notamos aquí 5 situaciones en las cuales el pueblo de Israel pasó o experimentó o sufrió como pueblo. Dios que los había redimido, Dios que los había constituido como nación, como pueblo suyo, ¿sí? Espiritualmente hablando, se identifica en la calidad de esposo, sí, como un marido para esta nación que los apoyaría, los respaldaría, los sostendría, ¿sí? En todo momento, ¿sí? Gracias a su fidelidad. Pero también, por otro lado, en cuanto a la infidelidad y deterioro, en cuanto a la búsqueda de Dios, su falta de apego, de búsqueda, de comunión, y por otro lado el alejamiento, poniendo distancia de por medio, y la declinación hacia la idolatría y otras prácticas que Dios con las cuales no estaba o no estuvo de acuerdo. Bien, encontramos aquí a una nación
sin fruto, es decir, en condiciones de esterilidad. Hubo tiempos en los cuales el pueblo de Israel fue tan menguado, fueron tantas las bajas por decreto, por pronunciamiento de maldiciones, castigo, reprensión que Dios mismo pronunció en contra de su pueblo Israel, ¿sí? O por enfrentar a enemigos suyos, que una y otra derrota, al no estar Dios con ellos, ¿verdad? Cuántas derrotas sufrió el pueblo de Israel y cuántas bajas en cuanto a número se refiere, y vinieron a quedar, más de una vez encontramos la palabra residuo o remanente en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en relación al pueblo de Israel. Pocos en número, poquísimos, un reducido número, ¿verdad?, de habitantes allí. Cuando vemos, por ejemplo, aquí en este mismo libro, capítulo 5 de Isaías, basta leer los primeros versículos de este capítulo 5 para darnos cuenta con qué cuidado de veras Dios atendió, Dios protegió, Dios puso todo a favor, todas las condiciones a favor que pudieran mencionarse, ¿sí?, para que el pueblo de Israel fuera un pueblo bendecido, prosperado, enriquecido y sobre todo, gozando del amor, de la gracia, de la misericordia, de la bondad, del respaldo de Dios, ¿sí? Pero allí mismo, en el capítulo 5 de Isaías, notamos como debido a su infidelidad, a la declinación hacia la idolatría, el pueblo de Israel, por su rebelión, por su desobediencia, por faltar al cumplimiento de los mandatos, de los decretos, de los estatutos de parte de Dios, el pueblo también quedó en ese estado de esterilidad. Un pueblo sin fruto, sin fruto. Otra cosa que encontramos, que debido también a todo eso, a su pecado, Dios los abandonó. Sí, aquí en la lectura que hemos tenido, Dios mismo menciona eso. Por un tiempo te abandoné, te dejé. Sí, ¿cómo todo esto tan hermosamente pudiera yo decirlo así? Porque edifica, porque enriquece, entender cómo la relación de Dios con su pueblo Israel se llevó a cabo y era mantenida, o fue mantenida por mucho tiempo. En el libro de Oseas, por ejemplo, encontramos este romance, esta relación como un marido, Dios para su pueblo Israel, ¿sí? Viviendo y manejando y enfrentando diferentes situaciones también cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios. Allí en el versículo 6, retomando Isaías 54, en la parte B notamos allí cómo Dios había abandonado al pueblo de Israel. Dios había abandonó a su pueblo Israel. Sí. Y en el versículo 4, regresando un poquito ahí, pero ya el versículo 4, la parte A del versículo, sí, una nación llena de humillación. ¿Cuándo era humillado el pueblo de Israel? Cuando tenían que dar marcha atrás. Sí, cuando tenían que huir a causa de sus enemigos. Derrotados, ¿sí?, por no poder o haber obtenido la victoria, ¿sí?, sobre sus adversarios. Eso causaba humillación. Y cuando también muchas plagas, calamidades y juicios venían sobre este pueblo, y las naciones cercanas, los pueblos circunvecinos, bueno, ¿qué dirían, verdad? ¿Qué dirían? ¿Qué no dirían acerca de este pueblo de Dios, este pueblo que contaba con Dios, y que estuviera en esas condiciones como una mujer avergonzada, en deshonra y llena de temor?
por la inseguridad tan grande que le rodeaba, desde luego. Pero bueno, también encontramos la situación de viudez. Versículo 4, la parte B del versículo, igual allí en Isaías 54, Dios se separó de ella. Y qué triste es esta situación cuando Dios decide no estar ni caminar con su pueblo. Sí, qué triste situación. Pudiera el pueblo tener otras muchas cosas, pero si falta Dios, es lo más lamentable, es lo más trágico. Sí, allí en el Salmo 71, versículo 11, he recogido estas palabras de pueblos cercanos que llegaron a burlarse del pueblo de Israel. Sí, llegaron a burlarse de ellos diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Y expresiones como esa, repitiéndose una y otra vez, sí, qué tremenda situación, de veras. ¿Por qué? Porque qué diferencia cuando Dios caminaba y Dios estaba con su pueblo, ¿verdad? El pueblo estaba en victoria, el pueblo estaba gozando del triunfo del Señor, el pueblo gozaba de holganza, de paz, de tranquilidad, de felicidad, en fin, qué diferencia. Pero ahí encontramos estas situaciones. Y bueno, una nación que es consolada en los brazos, también encontramos esta situación aquí en los versículos 7 y 8 de Isaías 54, cuando ya el pueblo de Israel es consolado, ¿verdad?, en los brazos de su Redentor. Dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Es decir, tu Salvador, el que te trae, como dice en otra parte, de la mano, te toma de la mano derecha y te trae, ilustrando desde que el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿sí? Allí Dios siendo su guía ahí, guiándole siempre por derroteros seguros. Eso no significaba que no tuvieran que enfrentar la adversidad, las pruebas, la enemistad de otros pueblos, pero Dios estaba con ellos. Qué bendición que el pueblo se encontrara en esas condiciones. Pero la descripción de Israel en estos versículos, podríamos también hacer mención de algunas cosas que sobresalen, ¿verdad?, en la lectura inicial. Y en el versículo 1 describe a Israel en el cautiverio babilónico. Sí, no está el orden, o no menciona el orden que pudiera ser, porque primero fue la esclavitud en Egipto y posteriormente, tiempo después, fue el exilio allá en Babilonia. Pero allí encontramos que dice: más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Sí, allí, estéril y desamparada, sí, humanamente hablando, si la pregunta fuera, bueno, ¿qué no aumentó en número? ¿Qué no se multiplicó el pueblo allá en Babilonia? Sí, podríamos decir sí, pero ¿en qué condiciones? De exilio, de abandono, ¿verdad? Lejos de su tierra y sin fruto durante 70 años, largos 70 años, sí. Jerusalén estuvo en ruinas. Dios levantó en su momento a Nehemías, a Esdras, a Zorobabel, al sacerdote Josué,
y a algunos otros, los profetas, a Ageo, a Zacarías, ¿verdad? Y todo esto como un equipo, ¿verdad? Finalmente vieron restablecida o restaurada si menciono que número uno, el culto, el templo, el santuario, el altar, como la ciudad de Jerusalén, y asimismo, por ejemplo, el muro de la ciudad. Por ahí estamos hablando porque el primer asedio, la primera invasión del pueblo babilónico ocurrió por ahí en el 606 antes de Cristo, y encontramos que ya prácticamente el pueblo había sido llevado, algunos quedaron allí en Jerusalén y sus alrededores, pero la mayoría fueron llevados en cautiverio. Estamos hablando del 517 al año 587 al 517, ¿sí? Y ahí está mediando ahí los 70 años que estuvo el pueblo de Israel en cautiverio. Y algo que dice el versículo 4, cuando dice la parte B del versículo, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, segunda mitad del versículo 4 de Isaías 54, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Sí, está haciendo referencia al tiempo que estuvo en cautiverio, 430 años en total, aunque ya en el libro de los Hechos, por ahí en capítulo 7, en el sermón de Esteban, él hace mención de 400 años, pero aquí en números redondos pueden ser 430, 400 años, en suma, los que el pueblo estuvo allá en esclavitud, ¿sí? Y dice, y de la frente de tu viudez no tendrás más memoria. Es decir, aunque una y otra vez, para que al pueblo de Israel no se le olvidara de dónde Dios los había sacado, de dónde los traía, desde dónde los traía, sacándolos de Egipto, ¿sí? Es una declaración que ustedes y un servidor vamos a encontrar una y otra vez esa mención, ¿sí? No te olvides, acuérdate que te saqué de Egipto, y en fin, Dios tuvo la necesidad, por así decirlo, de repetirles una y otra vez, ¿sí? al pueblo de Israel, de dónde Dios los había traído, de dónde los había sacado, como en una situación paralela, diría, en nuestro caso, nunca debemos olvidar, aunque no se trata aquí de revivir o de recuperar o de retomar nada en cuanto a la vida pasada, pero no debemos olvidar de donde el Señor, en su misericordia, en su gracia, como pecadores, de donde el Señor nos tomó y nos sacó. Eso nunca debe olvidársenos. Hay casos de creyentes que al final, en casos así, se ha encontrado, se ha visto palpablemente que sí se han olvidado y se han llenado de ingratitud sus corazones. Sí, y aquí estamos, ¿verdad? Reflexionando en cuanto a esta escritura, y encontramos en Isaías mismo, pero el capítulo 57, versículo 17, cuando Israel pecó, y que fueron muchas veces de manera reiterativa, Israel pecó y Dios en su ira procedió a castigar al pueblo. Sí, por amor Dios lo hizo. Tenía que disciplinarlos, tenía que castigarlos. Y Isaías 57, 17 dice, por la iniquidad de tu codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Sí, el pueblo más de una vez permitió que su corazón se endureciera y se obstinara para ir en pos de dioses que Dios no
Dios había dicho, no te inclinarás a ellos. Desde Éxodo 20 o Deuteronomio 5, que es donde se repite la ley, allí Dios ya les había dicho. Sin embargo, ellos no acataron, ellos no obedecieron a la disposición de Dios. Así que el cautiverio, decía, expresó la ira de Dios durante ese tiempo. Sí, fueron 70 años. Y la restauración, aquí, ¿qué podemos decir? Que demuestra la compasión y la misericordia de Dios. Dios finalmente retoma a su pueblo, Dios reúne de nuevo a su pueblo y lo llena de consuelos y bendiciones. Sí, entonces aquí vemos cómo estas cosas pueden y deben tener alguna relación o aplicación, ¿verdad? En otros casos, para que no incurramos en lo mismo nosotros, de ser comparada a una mujer estéril. Ahora, dice ahí el versículo 3, Dios le promete que tendrá muchos hijos. Y dice, no seas escasa, extiéndete a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Extiende tus cuerdas, ¿verdad? Afianza tus estacas. En fin, como diciendo, tú vas a crecer, tú vas a aumentar, tú vas a ser multiplicada, le dice Dios a su pueblo Israel. Sí, y tendría hijos hasta rebosar. Con esto se le quitaría a Israel el oprobio de su viudez. Sí, Dios que los había abandonado por un tiempo, dice él. Recordemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí, el pueblo en ese abandono de parte de Dios, pues sentían que se prolongaba por siglos, ¿verdad? Yo creo. Y se le olvidaría todo lo que había padecido, todo lo que había pasado o sufrido, se le iba a olvidar al pueblo. ¿Y cómo relacionamos o cómo se relacionan estas 5 situaciones con la iglesia? Sí, es donde finalmente arribamos y es donde la aplicación que tenemos, ¿verdad? A propósito, ¿sí? ¿Qué pasa o qué puede suceder o cómo se puede sentir una iglesia en abandono? Eso no significa que, bueno, estén allí solamente 2, 3, hablando numéricamente. Puede ser hasta numéricamente una iglesia, pues notoriamente incrementada en cuanto a miembros. Me refiero a una iglesia local. Sí, ser cierta cantidad de miembros y tener su propio edificio, en fin, instalaciones y otros implementos para el desarrollo, para el efecto del culto, en fin, tener algunos programas. Pero, ¿qué pasa si Dios no está con esa iglesia, con ese pueblo? Sí, que pudiera estar sucediendo el rechazo por parte de Dios. ¿Por qué? Porque, no sé, las condiciones a veces pudiera ser una iglesia que se haya inclinado mucho hacia el materialismo, ¿sí? Pudiera ser hacia lo secular y que se haya olvidado de lo principal, de su comunión con Dios. Sí, de su comunión con Dios. El pecado, haciendo acto de presencia allí en medio de la congregación, pues también es la causa, como ya vimos, así como para con Israel, así lo mismo pudiera suceder con la iglesia. ¿Qué cosa puede apartar al Señor de su pueblo, de su iglesia? Pues la presencia del pecado, ¿sí? Y que haya presencia de pecado consciente y que la práctica del pecado y que este no se reconozca y este no se confiese es algo pues notablemente pues evidente. Dice, una iglesia llena de afrenta y humillación,
Por otro lado, no está en victoria, sino en derrota. Si el enemigo una y otra vez hace estragos dentro de la congregación. Y, ¿qué diremos? Una iglesia sin Dios, en estado de viudez espiritual, ¿sí? Si Dios no está con su pueblo, ¿de qué pudiera servir? Sí, eso es lo principal. Tal vez sea una iglesia autosuficiente. El mismo profeta Isaías, en situaciones donde decía escaseaban los varones, ahí en capítulo 4, el versículo 1, señala por ahí una situación hasta curiosa, diría, sí, en el capítulo 4, si me permiten. Aquí dice, se entiende por la escasez de varones y la multiplicación de en el lado opuesto, en el caso opuesto, pues de las mujeres. Y se echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, sirva esto como ilustración, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos, le dicen al prospecto, al marido, al candidato, ¿sí? Permítenos llevar tu nombre, o sea, tu apellido, quita nuestro oprobio. Aquí, una iglesia materializada, una iglesia secular, una iglesia inclinada hacia las cosas netamente pasajeras, terrenales, ¿sí? Pero con una aparente buena organización. Aquí habría hoy en día iglesias que se llamen cristianas, es decir, que lleven el membrete, que lleven el nombre, porque esa es la aplicación de esto que está ilustrado aquí, ¿sí? Dice, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es decir, que una iglesia con suficientes recursos, con solvencia económica, ¿sí? No es que dijera, pero consciente o inconscientemente en la práctica, ¿sí? Estuvieron llevando a cabo esta situación, ¿sí? Que nada más se diga iglesia cristiana, pero no dependen de Cristo, no dependen en lo absoluto de Él. Sí, la iglesia se autofinancia, la iglesia se automantiene y pues nada más dice ahí iglesia cristiana, pero Cristo no está, el Señor no se mueve, el Señor no se manifiesta, sí. O una iglesia que goza de la presencia de su Señor. Esto lo más notable, esto lo más maravilloso, esto es lo más glorioso, que el Señor esté con su pueblo, que la iglesia dependa, ¿verdad? Como cabeza que es el Señor, dependa de Él. En conclusión, una iglesia desposada con su Señor puede procrear hijos espirituales. Se puede multiplicar, si es cierto. Entonar alegres canciones, alabanzas al Señor. Olvidarse de su abandono y vergüenza. Es más, ya ni acordarse de ello. Echar afuera el miedo, la inseguridad y crecer como Dios así lo dispone, confiar en su Señor, el cual es su Redentor, es su Salvador. Y al final nos tomará como esposa. Ya lo vemos esto en Apocalipsis capítulo 19, cuando finalmente sean celebradas las bodas del Cordero, ¿verdad? Y no estaremos precisamente como invitados, sino tenemos parte directa en este evento maravilloso. Sí, Dios le dice a su pueblo,
y es un llamado, es una palabra para la iglesia del Señor hoy en día. Allí, tomando de la nueva traducción viviente, ¿sí? Por un breve tiempo, por un breve instante, te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo, le dice el Señor a su pueblo, a su iglesia. En un estallido de enojo, aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Bien, que esta palabra, que estas reflexiones, como dije al principio, sean útiles y provechosas para todos, ¿sí? Y podríamos hacernos 2-3 preguntas finales, ¿sí? ¿En qué condiciones está nuestra iglesia o tu iglesia? ¿Y qué condiciones? No se trata aquí de hacer prejuiciosamente un análisis, ¿verdad? Y así de manera parcial, decir, no, pues seguramente Dios no se mueve en medio de su pueblo, Dios no está con la iglesia, ¿verdad? Da la apariencia de ser una iglesia abandonada. ¿En qué condiciones está nuestra iglesia? ¿Cuál es su estado? El estado que prevalece, ¿sí? Hay armonía, hay tranquilidad. No quiero decir que la iglesia no esté pasando por pruebas. Toda iglesia debe pasarlas, toda iglesia debe sufrirlas, ¿sí? Pero con la asistencia, con el respaldo, con el apoyo, con el sostenimiento del Señor. Y bueno, lo mejor es que todas las iglesias, hablando de iglesias locales, estemos gozando de la comunión con el Señor. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.